¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este espacio hecho por mujeres y para mujeres. ¿Cómo están? Me acompaña Soledad Martínez. Agustina Gervasoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para vos y para todas esas bellas mujeres que se siguen sumando a este Entre Nosotras. Hoy con un programa súper especial, porque hoy vamos a hablar sobre la perspectiva de género. Estas palabras que desde hace un tiempo las estamos escuchando y que queremos que sea transversal a todo. Y también vamos a estar hablando de la importancia que fue, Agus, la ley de paridad en nuestra provincia. Exactamente, tenemos un programón, así que quédate con nosotros. Pero primero, antes de comenzar, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Y para comenzar con este programa, este tema tan especial como es la perspectiva de género, Lali Esteve, nuestra compañera, ha hecho este informe para ponernos un poquito en conocimiento. Hicimos encuestas en las redes sociales y muchas dijeron, sé que es, otras no tanto. Entonces, algunas de todas las preguntas las responde Lali en este informe. La perspectiva de género es una herramienta que nos permite identificar y cuestionar la exclusión, la discriminación, la desigualdad hacia mujeres y diversidades, brindando herramientas concretas que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. ¿Cómo contribuye la perspectiva de género? Ayuda a cuestionar los estereotipos con los que nos educan para poder generar así relaciones más sanas entre todas las personas. Necesitamos solucionar los desequilibrios que existen entre varones, mujeres y diversidades. Por ejemplo, en los puestos donde se toman las decisiones, los gremios, los sindicatos, la política, que generalmente son lugares que ocupan los varones. Quienes impulsamos la perspectiva de género, interpelamos a la comunidad para exponer esta realidad y para que las generaciones futuras crezcan con una mirada más sensible y empática. ¿Dónde podemos aplicarla? La perspectiva de género es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser aplicada en todos los lugares de desarrollo, como los clubes, la política, la salud, la educación y también los medios de comunicación. ¿Cómo aplicar la perspectiva de género? En primer lugar, es fundamental la capacitación constante para todas las personas. La Ley Micaela es el inicio para que el Estado en todos sus niveles y demás entidades privadas puedan zanjar esta realidad. Es necesario generar espacios de debates entre todas las personas y exponer así esta realidad, para que las mujeres y las diversidades se empoderen en la conquista de más y mejores derechos. Impulsar los cupos laborales para las mujeres y las diversidades en todos los estamentos para su inserción. Y luchar porque las estructuras sociales, las reglas y las costumbres dejen de reproducir desigualdad. Súper interesante porque a partir de lo que es la perspectiva de género se empieza a gestar el año pasado, en el 2020, todo lo que fue el armado, el desarrollo y el trabajo en conjunto de un montón de legisladoras para que la ley de paridad integral sea posible en la provincia de Entre Ríos. Vamos a escucharla, a Mariana Farfán, que habla sobre esto. Este proyecto de ley de paridad integral se empezó a gestar en lo que fue la Red para la Igualdad, un espacio encabezado por nuestra vicegobernadora Laura Strata, donde confluimos mujeres, hombres y disidencias, pero más que nada mujeres, en un espacio intersectorial, multipartidario, horizontal, donde se fueron volcando reclamos históricos, inquietudes, experiencias, vivencias, interpelaciones, y también, por supuesto, la necesidad de estar a la altura de otras legislaciones, como por ejemplo en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde estábamos en un 30% de representación femenina, y por ejemplo ya en los legislativos locales, como en los consejos deliberantes, existía la paridad, así como en el Congreso Nacional. Se dio en un contexto histórico donde ya las leyes de cupo que teníamos debían ir dejando de lado como para llegar a algo que nos corresponde por mandato constitucional. La provincia de Entre Ríos tiene una constitución que claramente en su artículo 17 lo definía, o sea, por contexto histórico, por reclamos,
por normativa, también la Constitución Nacional y tratados internacionales, y también, bueno, un tema de deconstrucción que hay que destacarlo, de muchísimos compañeros y hombres que entienden que estos valores básicos, ¿no? Como son la igualdad, debían tener que reflejarse y efectivizarse en lo que es la participación política y en lo que es los órganos de gobierno, tanto legislativo como ejecutivo. Recordemos que esta ley de paridad también establece un eje de obligatoriedad en lo que es paridad y en otros términos, principios de paridad en lugares donde, por ejemplo, debemos ir progresivamente llegando a una participación igualitaria. Bien, y en cuanto se promulgó la ley, a los pocos meses, recuerdo que pasó un caso específico donde se tuvo que aplicar sí o sí esta ley de paridad. Sí, exactamente. Bueno, esto es lo bueno, ¿no es cierto? Primero que hemos puesto en la agenda este tema tan importante, pendiente, de reparación histórica, como es la paridad integral, que también, vuelvo a decir, tiene que ver con ámbitos privados o de organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, inmediatamente tuvimos una vacante a cubrir en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando se va el diputado Lara a presidir el Tribunal de Cuentas. Y bueno, gracias a esta ley ingresa la compañera Vanessa Castillo, con lo cual inmediatamente la aplicación de esta ley fue efectiva. Lo pudimos ver, eso por supuesto va cambiando el escenario, porque la idea es que paulatinamente se vaya llegando a la participación equitativa en este órgano legislativo. Y bueno, hoy tenemos una compañera más que si no hubiese estado rigiendo esta ley, por la anterior hubiera entrado un hombre. Bien, y como decíamos, y lo decía la diputada Farfán también, la perspectiva de género y la ley de paridad son cuestiones que atraviesan todos los ámbitos de la sociedad. Hoy vamos a contarles qué pasa en el ámbito de la justicia, un ámbito que nos lo imaginamos y ya nos imaginamos jueces hombres y siempre por ahí los hombres en el poder en toma de decisiones y demás. ¿Qué pasa en la justicia? Y tenemos un caso donde en esta próxima nota nos va a contar la fiscal federal de primera instancia, Josefina Minata, cómo vive ella y cómo ha vivido estos últimos años. Hasta el año 2015, 2016, la mayoría de las denuncias que se recibían por violencia de género, por lo menos donde yo trabajaba, que era el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se caratulaban como lesiones y se archivaban prácticamente con la declaración de la víctima, ¿no? No pasó hace 100 años atrás, esto pasaba hace menos de 10 años atrás. Nadie creía en las víctimas. Cuando venían a denunciar violencia de género les preguntaban ¿qué hizo usted para merecer esto? ¿Por qué provocó a su marido? ¿Cuál fue el motivo por el que le pegó? ¿No? Como si la mujer tenía que estar siempre en una situación de justificar o de explicar qué había pasado y por qué había sido víctima de una violencia dentro de su casa. Entonces, el fenómeno estaba totalmente invisibilizado, se minimizaba de una manera que resultaba una doble violencia. Hubo un cambio enorme a partir de cómo se fueron tratando distintos temas de violencia de género dentro de la justicia, ¿no? Con una nueva mirada y con una mirada mucho más especializada, donde se contempla puntualmente las diferentes violencias que sufrimos las mujeres en la vida social y por hechos que terminan cayendo en el ámbito jurídico. Por ejemplo, también pasaba lo mismo en temas de lesa humanidad. Las mujeres que habían sido violadas en contexto de terrorismo de Estado, en general, cuando se empezaron con los juicios de lesa humanidad, esos hechos no eran caratulados como hechos de abusos sexuales en contexto de terrorismo de Estado, sino que esos hechos se incluían dentro de la tortura, se consideraban un acto más de tortura, ¿no? Así como la picana, el violar a una mujer era encuadrado típicamente dentro del delito de tortura. Pese a que también durante la dictadura existía
existían tipos penales que penaban la violación o el abuso sexual. Entonces, esto me parece que va explicando, ¿no? Por qué razones hace falta una mirada de género dentro de la justicia. Yo creo que estamos emprendiendo un camino que ojalá sea corto, pero que por supuesto no es automático, no significa que porque salga la ley al otro día vamos a tener paridad, y en esto me parece que tenemos que ser muy firmes, ¿no? En poder conseguir que estas leyes se transformen en el plano real, en una materialización concreta. Dentro del Ministerio Público Fiscal nosotros no tenemos un criterio de paridad, y lo que han mostrado distintos estudios que se han hecho dentro del Ministerio Público es que los fiscales varones son alrededor del 80% y las fiscalas somos el 20%. Y que esto empeora si vamos mirando. Yo, por ejemplo, soy fiscal de primera instancia, sería como el cargo más bajo dentro del rango de magistrados. Después hay fiscales generales, fiscales de casación, procuradores ante la Corte. Si nosotros vamos ascendiendo en esa jerarquía que existe también dentro del Ministerio Público, las mujeres somos menos. Es decir, tuvimos en la historia de la Procuración una sola procuradora mujer. Por ejemplo, y si fijamos ante procuradores ante la Corte, han sido muchos más los procuradores fiscales varones, y por ejemplo, bueno, ahora está Laura Monti, que es una procuradora que dictamina ante la Corte, que es mujer, pero no es la regla. Por supuesto que esto forma parte de lo que tenemos que intentar hacer que sea paridad. Muy bien, y vamos a hablar de la perspectiva de género en el ámbito de la política, en la economía. Sí. Y vamos a también contarles un poco qué es lo que piensa la gente, ustedes que están del otro lado y que nos siguen en las redes sociales. Pero todo esto después de una pequeña pausa. Ya volvemos. India. Tratamientos faciales y corporales. Empleo de aparatología. San Martín 123. Teléfono 3442 55 58 31. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. No te pierdas La Quinta Pata, entrevistas en vivos, columnistas de opinión y corresponsales en el exterior. Además, toda la actualidad, música, noticias y mucho más. Pablo Remolí te espera de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Rivadavia, Concepción del Uruguay, 103.7 FM. DT, accesorios y reparaciones de celulares. Teléfono 3442 57 58 15. Y continuamos en este segundo bloque de Entre Nosotras. Seguimos hablando de la perspectiva de género, hablamos sobre la ley de paridad y hablamos también sobre un tema que es muy importante, la violencia en la política. Por eso, Mariana Farfán, quien es diputada provincial, nos cuenta acerca de este proyecto.
Ayer acabo de presentar un proyecto de adhesión a la última reforma que tiene la Ley Nacional 26485 de prevención y erradicación de las violencias hacia las mujeres, que tiene que ver con la inclusión, la incorporación de la violencia política. Un tipo de violencia que no estaba, digamos, previsto en esta ley y que, por supuesto, como decís vos, lo que siento es que la masividad de la agenda de género nos va interpelando a que también vayamos identificando y tipificando y obligándonos a prevenir y erradicar otro tipo de violencia en otros ámbitos como los públicos, por ejemplo, y en este caso el político. Esta violencia política, ya te digo, es una de las pocas incorporaciones, en realidad viene a receptar un ámbito que no estaba previsto y que reproduce violencias también, como es el ámbito de la participación política. Tenemos continuamente micromachismos, hace minutos un chiste justamente tipificaba en eso. No tiene que ver solamente con tener paridad o ley de cupos, sino se trata de abordar más integralmente un ámbito como el político y participativo libre de discriminaciones y violencias. La violencia política es algo que, si bien por ahí no está tan visibilizado, quienes estamos en ámbitos políticos y la ley inclusive lo extiende a varios ámbitos, ¿no? Organizaciones sociales, medios, órganos de gobierno, tiene que ver con muchísimos obstáculos y dificultades y condiciones desiguales que tenemos las mujeres para estar en política. Muchísimas veces se nos exige más idoneidad, se nos hace mucho más difícil una carrera política, se exige a veces hasta estereotipos masculinizados para que seamos políticas, o si somos muy femeninas, según la mirada patriarcal, también se generan situaciones, como veía la otra vez Victoria Tolosa Paz, que conocemos, ¿no? Una referente política, una mujer, donde le decían, no podemos discutir con vos porque sos linda y mujer, como poniendo lo femenino, la belleza como lo femenino, y la mujer como una limitación para discutir por parte del hombre, ¿no es cierto? O también actitudes fuertes que han tenido, y lo veía justamente en este micro de ella, donde le hablaban infantilizando su voz, con voz aguda, preguntándole si para hablar de economía ella tenía un título, algo que no se les pide a los hombres. Bueno, nosotros desde que comenzamos tenemos siempre más exigencias, más zancadillas, más obstáculos, no tenemos una igualdad en lo que es transitar el lugar donde llegamos. Y desde ya tampoco después, inclusive en los cargos a los que accedemos, recordemos y miremos bien a nuestro alrededor, donde tenemos muchas viceintendentas, vicegobernadoras. Bueno, también cuando llegamos nos cuesta acceder de forma equitativa a los mismos cargos que tienen, porque el predominio masculino en la política, si bien se va avanzando, indudablemente nos cuesta y sigue siendo un desafío. Bueno, como decíamos, vamos a presentar este tema y en distintos ámbitos, y por ejemplo en el ámbito de la economía, porque es importante la perspectiva de género en la economía. Y estuvimos hablando con una gran economista que tenemos en Concepción del Uruguay, es joven y es Belén Gómez. Toda economía, si vamos a la definición, debería ser feminista. Lo digo con convicción. A ver, le ha costado mucho a la economía como disciplina poder reafirmar que ante todo es una ciencia social. Y si es una ciencia social y lo vinculamos con la concepción del feminismo, tiene que estar a disposición o trabajar para lograr un mundo más equitativo, también en cuestiones de género, digo, ¿no? Entonces, toda economía debería ser feminista. Lo que pasa es que tanto la economía como disciplina, como el feminismo, digo, en cuanto a términos, en cuanto a terminología, creo que todavía hay mucho desconocimiento y mucho sesgo a la hora de plantear qué es, o cuando las personas referencian yo no soy tal cosa, ¿no? A veces a mí me cuesta, siempre lo digo, comenzar una reunión con colegas mujeres y que me digan, me planteen de entrada yo no soy feminista, ¿no? Como si fuera una mala palabra. Y con la economía lo mismo. Incluso ha habido un tiempo en que costaba que algunos profesionales se declararan como economistas, ¿no? O que la visión del economista o la economista
tenía que ver precisamente a la faz pública nada más, y tampoco teníamos ejemplos de mujeres trabajando en la economía en la faz pública, ¿no? Hoy tenemos agenda, hoy tenemos un área dentro del Ministerio de Economía, hoy tenemos referentes, hablo a nivel nacional, hoy tenemos dentro de la propia disciplina de economía colegas que trabajan temáticas puntuales, que hacen a un mundo, que se pretenden para un mundo más equitativo en términos de género, y pensemos que cómo la economía no va a ser feminista si el 70% de las personas que tienen menores ingresos en el país son mujeres. Bueno, el año pasado se sancionó en la provincia de Entre Ríos la ley de paridad. ¿Cómo sentís que se haya plasmado? Creo que a veces nos enfocamos en la postura o cuestionamos o hacemos cuestionamientos enfocándonos en diferentes posturas, pero no vemos los datos que son objetivos y a donde ahí no hay lugar para posturas. Entonces, creo que de pronto nos concentramos en el debate de si uno o una está de acuerdo con que existan cupos, pero no vamos a la realidad de que de otra forma las mujeres no llegamos a determinadas circunstancias, ¿no? O sea, digo, si no hubiéramos tenido una ley para votar, no votábamos. Y no estoy hablando de 1810, digamos, cuando se generan ciertos acontecimientos que nos van conformando como lo que hoy somos, sino estoy hablando de apenas el siglo anterior y casi prácticamente diría este siglo, ¿no? No fue hace tanto. Objetivamente lo que podemos decir es que hoy la mujer se forma más, se gradúa más, esto es en todo el país, pero es la que menos inserción laboral tiene. Y si logra insertarse laboralmente es en la informalidad, por menos horas, fueron las actividades más afectadas por la pandemia. Básicamente una de las mayores exposiciones es el trabajo doméstico. Y digo, y después, si lográs entrar en un trabajo formalizado, es un puñado apenas las que llegan a toma de decisión, porque ¿qué pasa? Las empresas te dicen, no, yo soy equitativo, sí, porque te dicen, no, tengo más o menos un 50-50 en cantidad de hombres y mujeres, sí, está bien, pero ¿cuáles juegan realmente en primera liga de esas mujeres, no? Yo me acuerdo muchos ejemplos de otras empresas y colegas que he tenido la oportunidad de conversar, y sí, está lleno de mujeres, pero las reuniones son en los after office o en los partidos de fútbol en donde las mujeres no llegan, ¿no? Y si llegan a puestos de toma de decisión, muchas veces no los pueden mantener porque se enferman, como le podría pasar a cualquier ser humano, pero tenemos índices vinculados a otras cuestiones propias, digo, de nosotras las mujeres, o tenés que pagar un costo social, familiar, que en otros casos no se paga. Súper interesante, Belén Gómez. Tenemos una segunda parte, por supuesto, pero esto va a ser luego de la tanda. Agus, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el último bloque de Entre Nosotras. India. Tratamientos faciales y corporales. Empleo de aparatología. San Martín 123. Teléfono 3442 55 58 31. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. DT, accesorios y reparaciones de celulares. Teléfono 3442 57 58 15.
No te pierdas La Quinta Pata, entrevistas en vivos, columnistas de opinión y corresponsales en el exterior. Además, toda la actualidad, música, noticias y mucho más. Pablo Remolit te espera de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Rivadavia, Concepción del Uruguay, 103.7 FM. Tercer y último bloque de Entre Nosotras. Momento de seguir escuchando a Belén Gómez hablando sobre la economía feminista. Si nosotros tomamos a la masa de las personas que reciben ingresos en el país, el 70% de las personas que tienen menos ingresos son mujeres. Que encima ahí tenés que abrir otros temas de debate, como que muchas de ellas son las que sostienen una familia. Entonces, son las personas de menores ingresos que tienen toda una familia a cargo, ¿no? En diferentes, modalidades, ya no representa a la Argentina la familia tipo, para no decir normal porque no me agrada la palabra, respecto de papá, mamá y 2 hijos, ¿no? La verdad que eso no es lo que nos caracteriza como argentinos. Pero además, la principal actividad económica de las mujeres es el trabajo doméstico, en donde ahí también de vuelta tenés un 70 o más de un 70% que están en la informalidad. Entonces, y de hecho, ha sido una de las actividades más impactadas en la pandemia. A mí me pasa en la diaria que me siento acompañada, o sea, aunque no nos conozcamos, hasta físicamente, me siento acompañada. Obvio que hay días que vos pretendés cambiar el mundo de un plumazo, y después la realidad te pega en el sentido de que no lo podés hacer. Y bueno, hay que ir graduando esa lucha para que tengas resultados que sean más sostenibles en el tiempo. Pero también esa sororidad que digo que se vive entre nosotras, es cierto lo que vos decís, coincido. A mí me pasa en lo personal que me hace ponerme en otra postura respecto a algunas situaciones o trabajar por esa equidad. A ver, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tal vez no podamos cambiar el mundo entero, obviamente que no, pero de nuestro alcance, ¿qué cosas sí podemos hacer? ¿En dónde sí podemos incidir? Aunque sea un trabajito de hormiga diariamente, y entonces enfocarnos en eso. Yo creo que, a ver, de base todas algo podemos hacer, ¿sí? Por eso digo, porque por ahí también me genera ruido cuando algunas de nosotras, hombres y mujeres, porque si no es como que encima también tenemos la mochila de tener que ser de otra manera, ¿no? Pero me genera un poco de ruido, de malestar, la falta de empatía en general, porque que una o uno, quien sea, haya tenido ciertas posibilidades, no te habilita para decir, no, pero la inequidad no existe, porque a mí no me pasó. No, la verdad yo estoy en un mundo donde tengo líderes mujeres, entonces la verdad, o a mí no me costó siendo mujer. Bueno, sí, está bien, es tu realidad, pero de vuelta, las cifras muestran que eso no sucede para todas. Entonces, me encantaría que trabajáramos de a poquito, aunque sea en la diaria, cada una de nosotras, así cada uno de nosotros, por la empatía, porque encima hablamos del género femenino y no nos estamos metiendo, por ejemplo, en la diversidad, pero hay personas a las que les cuesta mucho más todavía. Y ahí, de vuelta, es objetivo, es visible, y que algunos de nosotros hayamos tenido más o menos posibilidades, no inhabilita a que estemos hablando, de vuelta, de que es un mundo inequitativo. Súper interesante escucharla a Belén Gómez y teniendo razón en muchas cosas de lo que dice, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces nos pasa de decir, no nos ha pasado a nosotras mismas o no nos ha atravesado ciertas cuestiones. Por eso hablamos siempre de la sororidad, que el feminismo es esta herramienta también y va por ese lado. Así que bueno, llegamos al final del programa del día de hoy, Agus. Exactamente, se pasó rapidísimo. Les agradecemos a todos por estar del otro lado acompañándonos como siempre y nos volvemos a encontrar en un próximo programa para estar acá entre nosotras. Muchísimas gracias.